Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... Ahora vamos a tratar un tema de mucha importancia, porque a veces la gente no percibe todas las implicaciones de las situaciones que se van creando. Y ahora entramos en otra fase, en otro periodo de esta combinación de la pandemia que agrava toda la crisis de salud, que agravó toda la crisis de salud, y de la profundización de la crisis económica, social, de la multicrisis que afecta al país. La pandemia, la crisis sanitaria, fue manejada, entre otros propósitos, para abrirle paso a un gran negocio, al mayor negocio en este periodo anterior que se propusieron las grandes corporaciones transnacionales relacionados con las enfermedades y la salud, las vacunas. Las vacunas bajo su control, aunque tienen una determinada complejidad por todo lo que implica la contradicción con China, con Rusia y demás. Por eso, esas corporaciones invirtieron mucho más, pero mucho más, en fabricar las vacunas que en los remedios que necesitaban incluso menos recursos, que podían no solo atenuar, sino bajar sensiblemente la pandemia. Incluso llegaron al extremo de bloquear los medicamentos que la humanidad misma había venido probando de bajo costo, que podían incidir positivamente en remediar la enfermedad que provoca la pandemia. El caso quizá más relevante es el de la ivermectina. ¿Cuántas muertes se hubieran evitado si la OMS y toda esa clase de corporaciones que la manipulan hubieran permitido desde el primer momento y ponderado la importancia que tenía ese medicamento? Pero hay otros, muchos medicamentos naturales y no naturales. Está el caso que nosotros lo tratamos también del ozono. Pero tan pronto ellos han logrado crear la vacuna y comercializarla, ese negocio exige aplicarla, ponerla en práctica, venderla. Y miren cómo están especulando las corporaciones transnacionales de las potencias capitalistas con este tema, ¿no? Cómo la acaparan, cómo le suben los precios, en fin, todo esto que está pasando. Pero al aplicarla, lógicamente, eso tiene un efecto reductor, controlador de la pandemia. Entonces ahí es que viene esta nueva fase. Es decir, estamos entrando en una fase en la que la COVID-19 va a ir bajando sus efectos, su impacto en términos de enfermedad como factor de muerte en estos países, y se va imponiendo una cierta o una significativa normalidad. El control de la pandemia en un contexto así, y digo en un contexto así porque es ya con una herencia grave en términos de empobrecimiento de las sociedades, de acumulación de nuevos factores de crisis. En ese marco ya se eliminan toda una serie de factores de miedos,
de controles políticos, de todo lo relacionado con los toques de queda, con las restricciones a la movilización. Eso va a ir disminuyendo. Y entonces abre la compuerta de la posibilidad de que el pueblo, sus quejas, sus indignaciones, puedan explayarse de nuevo como se explayaban antes, presentarse a nivel de la lucha de calle, en pueblos, en campos, en comunidades, en las grandes ciudades. Y ante esa perspectiva surge la pregunta: ¿son suficientes las grandes movilizaciones, las protestas, las rebeldías, y incluso hasta los cambios de gobierno, de un gobierno por otro, en medio de esas grandes movilizaciones, para superar realmente a nivel nacional, regional y mundial este sistema capitalista decadente, en descomposición, este tipo de modelo? Porque hemos visto cómo incluso se sustituyen uno por otro aún después de grandes luchas, como ha pasado en la República Dominicana, después de todo lo de Marcha Verde, de las luchas ambientales. Entonces vale esa pregunta: ¿son suficientes las movilizaciones? Sin duda son necesarias. Además, espontáneamente brotan del corazón de los pueblos que indignados salen a protestar. Bueno, yo creo que se ha comprobado que no son suficientes, que los gobiernos, o sea, que la situación no se supera solo con eso. Bueno, lo primero que hay que decir es que el sistema capitalista, sus estructuras, no se modifican con las crisis. Pueden tener una crisis profunda, pero no caen. Y por eso yo he utilizado mucho la imagen del caimito, del árbol, del caimito que produce los frutos del caimito. Que el caimito no cae aunque se madure, se pudra, se seque. Hay que tumbarlo. Tiene que haber un factor que opere. Pero no solo hay que tumbarlo, sino que hay que reemplazarlo por otra cosa, ¿no? Porque ya no sirve. Y entonces aquí viene la necesidad de algo muy importante, la necesidad de una fuerza organizada que tenga una propuesta política, un proyecto de nueva sociedad, que sea atractiva, que se gane el corazón y la razón de los pueblos. Una fuerza que pueda organizar, articular esas luchas sociales y lograr que ellas vayan en una misma dirección de cambio, y de cambio profundo, que implique esa propuesta. Es decir, una fuerza que le imprima contenido político, que ponga en el centro el tema de la construcción de poder, de un poder diferente, que cree poder y desarrolle poder frente a lo establecido. Por eso se habla de contrapoder, un poder paralelo al compás de la lucha, ¿no? Paralelo al existente y con una propuesta de país, de sociedad distinta, que proponga un cambio político profundo, radical, un cambio del sistema, de las instituciones, de las leyes, de las estructuras, de las relaciones entre los seres humanos, que ponga fin al reinado de estos partidos, un cambio donde el pueblo sea partícipe, decida, que ponga fin a los gobiernos usurpados por los multimillonarios, llenos de funcionarios corruptos. Esa fuerza política transformadora hay que crearla en la lucha. Y va a venir un periodo
Por eso estoy tratando este tema. Ya en cierta medida está comenzando de grandes luchas sociales, de importantes rebeldías, de indignaciones de la gente, porque vamos a salir de esta pandemia con una situación peor a la que estaba el país y el mundo anteriormente, y ustedes recuerdan cuán convulsionados estaban muchos países, cuántas luchas masivas se habían realizado. No es que no se han hecho algunas, pero no es lo mismo, porque con el tema de la pandemia, con la amenaza de la muerte, pues la gente tenía que inhibirse más, tenía que tomar precaución, todo esto. Eso va a ir debilitándose y entonces va a haber más oportunidades de luchar. Tiene que ser una fuerza que asuma, que se vincule a los grandes movimientos ambientalistas, porque va a venir un periodo de saqueo en mayor grado de las multinacionales, de las mineras del mundo, del saqueo de la madre tierra, que defienda a las mujeres. Ahora con todo lo que se ha desplegado en el marco de la pandemia en términos de la violencia contra la mujer, de esa supremacía de los hombres, de los feminicidios, la lucha de los campesinos por la tierra frente a la voracidad de las grandes empresas, la de los jóvenes sin trabajo, sin estudio, por su derecho, por el derecho a trabajar, a estudiar, de las comunidades abandonadas, empobrecidas, la lucha de los pueblos y de nuestro pueblo por su soberanía. Ahora, con un gobierno que profundiza la colonización, que profundiza la dependencia. Y hay que decir que los intelectuales, que la gente con más formación técnica, científica, pueden ayudar mucho a crear esa fuerza, a poner la ciencia, la creación artística al servicio de esa causa, para hacerla todavía mucho más contundente, mucho más atractiva. Hay que superar ese grado alto de individualismo que ha sembrado el neoliberalismo, el sálvese quien pueda, el yo me puedo hacerme rico, el yo en todo el mundo es empresario, todas esas mentiras que han ido emanando de los grandes medios de comunicación. Hay que sumar voluntades, unir a los que asumen el marxismo como una teoría revolucionaria para cambiar la sociedad, a los cristianos que han optado por los pobres, no solo a los cristianos, a los creyentes de diferentes religiones. Hay que unir a las clases explotadas, a los sectores marginales. Pero definitivamente hay que crear lo que nosotros llamamos una vanguardia, una nueva vanguardia, un motor que unifique las luchas, que articule, que las politice, que ayude a crear poder, mucho poder, que proponga cómo utilizar las tierras, cómo proteger la naturaleza, la madre tierra, cómo transformarla sin dañarla, cómo proteger y usar las fuentes de agua, cómo eliminar esa actitud de que el agua puede ser negocio, de que la salud puede ser negocio, de que la educación puede ser negocio, cuando son derechos, cuando son fuentes de vida. Cómo distribuir las riquezas de este país, cómo ponerle fin a la corrupción y la impunidad definitivamente, cómo reducir las desigualdades y crear bienestar para todos. ¿Qué sistema de salud se debe establecer? ¿Qué sistema de educación? Con la participación del pueblo. En fin, un cambio que proponga convivir y cooperar con el pueblo haitiano, porque compartimos una misma isla, porque son dos pueblos sufridos. Cómo unir los pueblos de nuestra América, cómo rescatar nuestra soberanía, cómo crear una sociedad justa y definitivamente solidaria. A propósito tenemos que reafirmarlo en estos momentos que se abre esta nueva etapa. Y finalmente, un abrazo, una despedida desde Tiro al Blanco.
Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer